la farmacología de los hipolipemiantes, ¿no? Que no son más los fármacos que se encargan de disminuir los lípidos en sangre como su nombre lo dice, ¿de acuerdo? El objetivo es, pues, poder entender no solamente la parte farmacológica, sino también poder acercarnos a una situación clínica, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de estos fármacos, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, vamos a dar inicio con un caso clínico, nos vamos a poner en un contexto clínico. Se trata de un varón de 65 años, fíjese, pesa 100 kilogramos, el paciente es hipertenso, es diabético, se le hace unos estudios de rutina como parte de la investigación, se le pide un perfil lipídico y se encuentra que tiene un colesterol alrededor de 300, un LDL colesterol en 210, HDL en 30, triglicéridos 560. ¿No? Entonces, de por sí este paciente tiene factores de riesgo, ¿no? La edad, el peso, las comorbilidades de hipertensión y diabetes. Y ahora vamos a referirnos a la parte de los lípidos y poder entender qué está sucediendo con este paciente y qué es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar referente a las alteraciones de los lípidos tienen que ver con el estilo de vida, ¿sí? Con el estilo de vida que se está llevando hasta el momento en nuestro país, en nuestra ciudad, y que definitivamente ha alterado completamente la percepción que se tenía, ¿no? De que solo los pacientes obesos tienen problemas de lípidos. No, hay pacientes delgados, de contextura delgada, que tienen problemas ya de triglicéridos o de colesterol LDL. A esto tenemos que sumarle el hecho que nuestro país todavía no ha salido de la desnutrición, infantil sobre todo, y ya tenemos obesidad, ¿no? Entonces, dos problemas más adicionales que van a sumar como a los factores de riesgo ya existentes, de tal forma que tenemos que tener en cuenta lo que vamos a conversar, ¿no? En prepandemia y ahora también se está viendo eso, ¿no? ¿Cuál es el lugar más concurrido en los centros comerciales, en los malls, ¿no? Definitivamente los patios de comida. Por lo tanto, nos debe traer a la reflexión sobre los estilos de vida, el estilo de vida que estamos llevando y que tenemos que mejorarlo, ¿ok? Entonces, tenemos a los hipolipemiantes que no son más que drogas que bajan la concentración de lípidos sanguíneos, su nombre lo dice. Evidentemente, pues vamos a tratar las dislipidemias que no son más que las alteraciones de los lípidos, ¿no? Las grasas, ustedes saben, son sustancias que no se pueden disolver en agua y el plasma sanguíneo es pues agua. Entonces, para que estos lípidos sean transportados necesitan unos carritos que los lleven, ¿no? Estos son las llamadas lipoproteínas, ¿sí? Lipoproteínas. Las proteínas son las que conforman parte de estas lipoproteínas, son las llamadas apoproteínas, ¿no? De tal forma que este concepto de lipoproteínas nos va a dar a pie que están conformadas por diversas apoproteínas, cada una de estas lipoproteínas, ¿sí? Ahí está. Entonces transportan estas lipoproteínas, colesterol o triglicéridos, que van a ser los lípidos que vamos a tratar, como ustedes van a ver, al momento de que tenga un paciente alguna alteración. Alteraciones en el colesterol, alteraciones en los triglicéridos. Seguramente ya han podido tener ustedes contacto, ¿no? Con algún familiar, con algún paciente o algún conocido que tiene alguna de estas alteraciones, ¿ya? Y esto va a ser importante porque son enfermedades potencialmente prevenibles, ¿no? Principalmente con el cambio de estilo de vida. ¿Ok? Muy bien.
Hay 6 tipos de lipoproteínas, volviendo a esta parte fisiológica, ¿no? Y las más importantes, pues, son los kilomicrones, que también conforman los kilomicrones remanentes, las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDLs, las de densidad intermedia, que son las IDL, las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y las de alta densidad, que son las HDL. Estas dos últimas, digamos que son las más populares, ¿no? La LDL llamada colesterol malo, ¿no? Pero que en realidad no existe un colesterol malo, ¿no? Si lo vemos en función de lo que deben cumplir o el objetivo de estas lipoproteínas, pues tienen una función benéfica, ¿no? Lógicamente van a estar en relación al exceso de grasas o al extremo superior que podemos tener de estas lipoproteínas. Ahí está el punto, ¿no? Estos LDL mal llamados, el colesterol malo, que lo mismo sucede con el HDL, el mal llamado colesterol bueno. ¿Por qué se les dice bueno o malo? Porque el LDL lo que hace es transportar lípidos hacia la periferia, o sea, hacia tus vasos sanguíneos a partir del hígado. Y el HDL se le llama bueno porque hace lo contrario, recoge los desechos lipídicos en periferia para llevarlos hacia el hígado, ¿no? Y sean metabolizados. Bueno o malo, ambos cumplen funciones fundamentales en el organismo. El problema son que uno esté muy alto en el caso de los LDL o que el otro esté muy bajo en el caso de los. Muy bien. Entonces, fíjense este cuadro que puede parecer engorroso, pero que es un resumen de todo lo que corresponde al transporte de lípidos exógeno. Vamos a tener un transporte exógeno que no es más que lo que tiene que ver con la ingesta de grasas de la dieta, y un transporte endógeno que ya es a partir del hígado, ¿no? Y hacia la relación que tiene con los órganos periféricos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el transporte de lípidos exógeno? En resumen, porque quisiera que ustedes lo lean completamente y puedan tener más claro o recordar lo que ustedes ya han estudiado en fisiología. Recuerden que la farmacología, la ciencia, la farmacología como ciencia, no ha creado nuevos receptores, ¿no?, para actuar, sino que se vale de los receptores o de los mecanismos fisiológicos ya existentes, ¿no?, para modificarlos y generar una respuesta. ¿Sí? Si conocemos esto, entonces, entonces, si yo sé bien fisiología, voy a entender bien la farmacología. Así de simple, porque se va a modificar esta por esos fármacos. Dicho esto, les recomiendo un libro que creo que se los dije en su momento, si no lo repetimos, es el libro de Linda Costanzo de Fisiología. Ustedes ese libro lo pueden leer en un fin de semana, es bastante concreto y muy bonito de leer. Entonces, por favor, repasen la fisiología, que este transporte de lípidos exógenos está muy claro allí. Y esto no sucede más que con los alimentos, ¿no? Los alimentos tienen colesterol, triglicéridos. Estos entran hacia tu estómago, pasan al duodeno y ahí hay un transportador que es el de Niemann-Pick y permite que se absorba el colesterol. Y este colesterol va a continuar un viaje, pero no por vasos sanguíneos directamente, sino primero va a ir por los linfáticos, ¿no? Porque es una proteína grande. Creo que finalmente va a terminar a nivel vascular, ¿Cuál es el objetivo? Que este transporte de lípidos que viene o estos lípidos que vienen de la dieta, pues vayan al hígado para poder metabolizarse y conformarse ya las lipoproteínas como las conocemos, LDL, IDL, HDL, VLDL, y cumplan sus funciones de transporte ya hacia la periferia y de regreso. Muy bien. Tenemos, por lo tanto, el transporte endógeno, que tiene que ver más ya lo que sucede después que esta grasa entra al hígado para poder conformar las lipoproteínas.
Y así existe también un transporte reverso, ¿no? ¿Qué sucede? Esto es cuando es una especie de basurero, ¿no? Que se recogen, donde se recogen los desechos producidos por células muertas, ¿no? Y estas puedan dejar de hacer daño al organismo. Se le considera también una forma de transporte adecuada porque recuerden que las células están conformadas pues, por colesterol también, ¿no? A nivel de sus membranas plasmáticas. ¿Quién hace eso? Los HDL, de ahí el nombre de colesterol bueno. Muy bien. Entonces, yo les voy a entregar las diapositivas, o de repente ya las tienen, para poder entender mejor y leer, tener una lectura del transporte, de la fisiología del transporte de lípidos exógeno y endógeno, pero en resumen, que no es más cuando los lípidos pues ingresan al organismo, son metabolizados y se conforman lipoproteínas a nivel hepático, son llevados a la periferia y luego son recogidos nuevamente para su metabolización. Muy bien. Entonces, transporte exógeno, endógeno y reverso. ¿Sí? Muchos gráficos, figuras podemos encontrar, pero su nombre lo dice, exógeno, endógeno, pues va a ser fácil de comprender partiendo del conocimiento de la fisiología, ¿no? Muy bien, la mitad de colesterol que tiene el HDL, que es las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? El famoso llamado lipoproteína buena, ¿no? Que transporta, en teoría, colesterol bueno, ¿no? Se lo da pues al hígado, ¿no? Al hepatocito. Y esta enzima lipasa hepática, pues la metaboliza. ¿Mm? Y por eso el nombre de colesterol bueno. Por eso, si nos va a recoger colesterol de la periferia hacia el hígado para ser metabolizado, debemos tener este HDL obviamente en cifras altas, ¿no? Altas. Se le da un carácter antiaterogénico, antiformación de placas de grasa en los vasos sanguíneos, ¿no? Y este colesterol HDL, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde es que nosotros podemos decirle a un familiar, consume esto? En los omega 3 y 6, ¿no? En la carne de pescado y sobre todo en la parte más oscura del pescado. Es la que tiene mayor cantidad de omega 3 y 6 que favorecen la formación de mayor cantidad de HDL. ¿Ok? Muy bien. Lo habíamos visto en el caso clínico que teníamos cifras, ¿no? Cifras que debemos conocer ya para hablar desde el punto de vista clínico, ¿no? En lo que es el colesterol total, lo ideal es tener menor de 200 en ese número, ¿no? El HDL en un hombre mayor de 40 y en una mujer incluso más alto, mayor de 50. Se dice que la mujer en su momento y sobre todo en etapa menopáusica y posmenopáusica, tiene mayor factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, su HDL debe ser mayor para obtener mayor protección. Los LDL dependen de los factores de riesgo coronario, ¿no? Si es un paciente sin factores de riesgo, 130 es el límite al cual debemos acceder en estos pacientes. Si tiene factores de riesgo, pero no ha tenido infartos cardíacos, es 100. Y si además este paciente ha tenido un infarto, es mucho más bajo, 70, ¿no? Imagínense, o sea, cada vez la cifra se hace más baja en relación a la comorbilidad que presente, ¿no? Los triglicéridos es normal que sea menor a 160. Cuidado con los triglicéridos, que suele ser una causa de una enfermedad o una causa no tan común, pero tampoco tan rara, ¿no? Que es la pancreatitis aguda. Cuando ustedes tengan un paciente con pancreatitis aguda, tienen que pensar en esa posibilidad. Dentro de las causas de pancreatitis aguda, obviamente la más común en nuestro país pues son problemas de la vesícula biliar por cálculos o el consumo de alcohol, ¿no? Sin embargo, hay otras causas y dentro de ellas está la hipertrigliceridemia severa, ¿ok? Les cuento el caso, una paciente tuve oportunidad de atender, eh, que había venido a Arequipa después de tiempo, ella arequipeña, pero vivía en Lima, y en su estancia en Arequipa, pues hizo un tour gastronómico y se comió todos los platos típicos de la ciudad, y la paciente para la noche empezó con dolor abdominal, va por emergencia,
Se le evalúa y tenía un dolor muy severo en epigastrio, se le piden estudios, una ecografía que resulta normal de la vesícula y vías biliares, y la amilasa y lipasa, porque había sospecha de una pancreatitis aguda, vienen en 1000, más de 1000 cada una de ellas, así es que estábamos frente a una pancreatitis aguda. Pero ¿cuál era la causa, no? O sea, no tenía cálculos y no había estado tomando licor, solo comiendo en exceso. Resulta que mientras estamos evaluando y discutiendo las posibilidades causales, vienen del laboratorio y nos dicen que el suero de la paciente, y tenía un tubo en la mano, era quiloso, pero completamente, o sea, parecía leche. Y le miden las grasas allí, porque era evidente que había una alteración en grasas, y nos llegan los triglicéridos en 12.000 de triglicéridos. Esta señora su sangre era pura grasa prácticamente. Esa era la causa de la pancreatitis. Se investiga qué había pasado y resulta que tenía una alteración genética familiar de una hipertrigliceridemia autosómica dominante en su familia, y eso más el desarreglo que tuvo en su alimentación ese día o esos días, pues llevó a que haga hipertrigliceridemia grave con pancreatitis aguda en forma secundaria, ¿no? Entonces, y lo que les voy a decir suele ser una pregunta incluso de residentado, le hicieron en 2 años, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que, en resumen, ¿no? Bajamos los triglicéridos? ¿Cómo bajaríamos triglicéridos aumentados en sangre en una paciente que no puede recibir nada vía oral, ¿no? Porque está con un proceso del aparato digestivo importante, que es una pancreatitis severa. Eh, para que ustedes lo investiguen, cómo bajar los triglicéridos, ese valor tan alto que tenía, bajarlo y normalizarlo. Hay un fármaco con el que se puede hacer eso y que no es por vía oral. Ahora les digo, pero si ustedes lo saben, a ver si me lo pueden comentar. Bien. Entonces, cuidado con los triglicéridos. Dislipidemias. Vamos a entrar entonces a la enfermedad. Las dislipidemias no son más que enfermedades donde una persona tiene las grasas, los lípidos altos, pues en sangre, ¿no? Se puede elevar el colesterol, los triglicéridos, o ambos. Eso creo que ya ustedes lo tienen claro. Y la causa puede ser primaria, si es congénita o secundaria. De hecho, que las primarias, como lo ven allí, son por trastornos genéticos, ¿no? Y son de carácter hereditario, como la paciente que les comento. Y las secundarias es cuando hay otras enfermedades, como problemas de tiroides, a nivel hepático, renales, la diabetes, pacientes hipertensos que tienen triglicéridos altos. En realidad, las posibilidades se amplían cuando son de forma secundaria, ¿ya? Y dos son los grupos de fármacos que vamos a estudiar ahora que pueden bajarnos el colesterol o los triglicéridos, dependiendo de cuál sea la alteración, ¿no? Y son las estatinas y los fibratos. En primera instancia, entonces, vamos a hablar de las estatinas. Las estatinas, como su nombre lo dice, terminan casi todas en estatina, ¿no? Con S. Tenemos a lovastatina, fluvastatina, prava, simba, atorvastatina, que es de las más antiguas y más usadas, y rosuvastatina, ¿no? Y siguen saliendo más, ¿no? Siguen saliendo más fármacos. Un segundo, por favor, sí, un segundo. Muy bien, continuamos. Y estos fármacos tienen una característica en común, que inhiben a una enzima que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esa suele ser pregunta, examen, ¿no? El mecanismo de acción de las estatinas, ¿de acuerdo? Y bueno, como ya les he dicho, todas terminan en estatina, de ahí viene su nombre, es el nombre más común que usamos, no les decimos inhibidores del hidroximetilglutaril, ¿no? Sino estatinas, ¿ya?
Tiene acciones farmacológicas clínicas interesantes, ¿no? Tiene acción sobre los lípidos, reduce la concentración de LDL, baja el colesterol en un 25-45% de lo que tenía el paciente, ¿no? Es el grupo de fármacos más importantes frente a las elevaciones de LDL. Y a la fecha son las más utilizadas, ¿no? No ha habido quien las supere, ¿de acuerdo? Lógicamente, esto tiene que ver cualquier intervención farmacológica, cuando hay alteraciones en el metabolismo del organismo. Ustedes tienen que tener en cuenta que no todo es el fármaco, ¿no? Tiene que estar esto unido a una forma de cambio de estilo de vida. O sea, no podemos pues, decirle, no, señor, ya, siga comiendo lo que le dé la gana, siga fumando y tome sus pastillas. No, eso también no se olvide. Puede bajar este fármaco también los triglicéridos, pero en menor proporción, ¿ya? Más o menos entre un 10 al 30%. Algo interesante que no solo baja el LDL, sino puede aumentar el HDL. Acuérdense, ¿no? Que son las de alta densidad llamado colesterol bueno, hasta en 10% más o menos. Pero tiene un efecto pobre, ¿no? Frente a los triglicéridos, por lo tanto su uso principal es en alteraciones del LDL colesterol. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya lo hemos dicho, va a inhibir una enzima que es la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, que en la cascada metabólica de las grasas, pues es la más importante para que no se forme lanosterol y finalmente, pues, la no formación de colesterol, ¿no? Evidentemente, cuando nos usamos estos fármacos, no es que tú le das el fármaco y ya más tarde ya está con el colesterol normal, ¿no? No, tiene un tiempo donde va a actuar. Los primeros días baja pues evidentemente la síntesis de colesterol, pero cuidado que puede haber hiperproducción del mismo por una interpretación del organismo que está faltando colesterol para la conformación de células, pero pues también se va a incrementar los receptores de LDL, por lo tanto este va a ir reduciéndose poco a poco. Al final, el efecto global va a ser en una disminución en la producción, formación de LDL, colesterol principalmente, ¿no? Interesante de este fármaco es que mientras nosotros lo usemos, se da el efecto. Si yo lo quito, se pierde rápidamente el efecto hipolipemia. Hay unas acciones adicionales de estos fármacos frente al colesterol y que vale la pena conocer y también yo lo suelo preguntar en el examen, y de hecho que les voy a preguntar, que son las acciones adicionales a bajar las grasas, al LDL, ¿no? Y son las llamadas acciones pleiotrópicas, ¿sí? Acciones pleiotrópicas. Las estatinas, por lo tanto, fíjense, bajan la frecuencia de infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Por qué acción? Tienen efectos protectores pleiotrópicos. ¿Cómo es así? Genera un efecto antiinflamatorio a nivel del subendotelio. Y este efecto antiinflamatorio, ¿qué es lo que hace? Va a reducir la formación de placas ateroscleróticas, o sea, el paciente va a tener menos placas de ateroma que se depositan en las arterias, ¿no? Y además la va a estabilizar si esta ya existe. Miren, ¿eh? Un punto fundamental entonces estas estatinas, ¿no? Una droga antigua, pero tienen un efecto protector cardiovascular porque bajan pues el colesterol, ¿no? En sangre, como hemos dicho, el LDL, y encima te suben un 10% el HDL. Pero además tiene una acción pleiotrópica de disminución de la inflamación, tiene un efecto antiinflamatorio a nivel del endotelio vascular, reduciendo formación de placa, o si ya existe la placa, disminuyendo que esta placa se rompa y se formen émbolos, coágulos que generen obstrucción vascular, ¿sí? Por eso es un principal efecto protector frente a los infartos agudos de miocardio, ¿no? Acuérdense de eso. ¿Qué pasa con su farmacocinética? Que no es más que lo que el cuerpo le va a hacer a la droga. Son eficaces por vía oral, no existe un fármaco intravenoso por otra vía, tienen metabolismo hepático. Interesante que duran 24 horas y hay que darlo mejor en las noches.
¿sí? Porque en la noche es donde más síntesis de colesterol produce el organismo. Esto es algo importante porque el paciente les puede decir, doctor, ¿y a qué hora debo tomarla, no? Entonces, ustedes van a decirle en la noche porque en la noche es cuando mayor metabolismo del colesterol se da. ¿Ok? Todo fármaco tiene efectos adversos. De una u otra manera, pues pueden aparecer y hay que advertirlos, ¿sí? Dentro de los más comunes tenemos gastritis, una inflamación a nivel estomacal, dolores de cabeza, cuidado que puede dañar el hígado y los músculos, ¿no? Te puede tener un efecto hepatotóxico y daño muscular, los cuales hay que prestarle atención. ¿Y cómo es que vamos a evaluar esto? Si hay hepatotoxicidad, se van a elevar las transaminasas, que son la TGO y la TGP, que se dosan en sangre. Por lo tanto, cualquier paciente que va a empezar tratamiento con estas drogas tiene que tener un estudio de pruebas de función hepática para tener la parte basal, ¿no? Y si estas se elevan al triple de ese basal, pues estamos frente a una hepatotoxicidad y hay que suspender estos fármacos. Lo bueno es que hay recuperación, ¿no? Al momento de la suspensión. Puede haber daño muscular como mialgias, incluso llegar a necrosis. Hay que pedirle también una creatinifosfoquinasa, una CPK basal. Sí, dale. Y eso cada 2 o 3 meses más o menos ese control de CPK total, ¿no? ¿Cuál va a ser la indicación entonces de las estatinas? Creo que está ya claro, ¿no? Las dislipidemias, principalmente con alteración del colesterol LDL. Y una vez que hemos estudiado las estatinas y que sus características farmacológicas, ahora tenemos el otro grupo de fármacos que más bien van a participar en la disminución de los triglicéridos, ¿sí? Habíamos dicho que las estatinas tienen algún efecto con los triglicéridos, pero en realidad muy leve, por lo tanto no debemos usar estatinas para bajar triglicéridos en forma independiente. Para eso están los fibratos, ¿ok? Los fibratos son 3 drogas más importantes, de la más antigua el genfibrosilo y los nuevos fibratos como el besafibrato, ciprofibrato, fenofibrato. Tenemos un montón de fármacos nuevos en esta categoría, ¿no? ¿Cuáles son sus acciones farmacológicas? Evidentemente van a actuar sobre las grasas, pero sobre todo sobre los triglicéridos, pues puede reducir hasta el 50% los triglicéridos, ¿no? Y al igual que las estatinas, que son casi específicas para el colesterol LDL, pasa lo mismo con los triglicéridos, que son tratadas mejor con fibratos, pues solo bajan los LDL menos al 10%, ¿no? Así es que no deberíamos usar fibratos para bajar el colesterol LDL como droga única, ¿sí? Pero miren cómo lo que hace, además, eleva las concentraciones de HDL en 15 al 25%, o sea, es un buen fármaco para elevar HDL también, ¿no? Debemos mezclarlas, se puede mezclar fibratos con transaminasas. Lo ideal es que no porque pueden haber efectos adversos más importantes, ¿no? ¿Cómo es que bajan los triglicéridos, los fibratos? Estimulan una enzima, que es la lipoproteína lipasa. Más bien, las estatinas bloqueaban una enzima en la formación de colesterol, no se van a confundir allí, ¿no? O sea, los triglicéridos bajan porque se estimula a una lipoproteína lipasa, pero esa lipoproteína lipasa, ¿de qué se encarga? De destruir, de partir justamente los triglicéridos, ¿no? Y estos, ¿por qué hay que bajarlos? Porque esos valores altos pueden producir o van a producir ateroesclerosis. Y cuidado que, como les comenté, pueden presentarse casos de pancreatitis, ¿no? Pero al igual que las estatinas tienen un efecto pleiotrópico, los fibratos también tienen algo adicional, ¿no? Que es una acción antitrombótica. Es decir, reducen la agregación plaquetaria y de alguna manera, directa o indirectamente, disminuyen la formación de trombos en los vasos sanguíneos, ¿no? Es importante eso, por supuesto, ¿no? Imagínense, vamos a tener también un efecto protector cardíaco importante.
¿Qué pasa con su farmacocinética? Lo que le hace el cuerpo al fármaco. Son administrados vía oral, se eliminan en los riñones. Cuando tomamos, un paciente toma gemfibrosil, se excreta en la orina, el resto es metabolizado en el hígado, entonces va más al riñón que al hígado. Y son de dosis diaria una sola vez, ¿no? Igual hay que administrarla de noche porque es donde más se produce el metabolismo de estas sustancias lipídicas, ¿ya? ¿En qué vamos a usarla? Creo que está fácil, ¿no? En las hipertrigliceridemias. Pueden ser también en dislipidemias mixtas, pero como les he comentado, pues mucho cuidado de los riesgos implicados. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, hay un fármaco que es muy utilizado en la actualidad, que es el ezetimibe. ¿Qué hace el ezetimibe? Y este no se debería usar por sí solo. En realidad, este va asociado, sobre todo a las estatinas, ¿ya? Hay un fármaco que se llama Colmibe, que contiene ezetimibe y atorvastatina. Contiene un fármaco del grupo de las estatinas, como la atorvastatina, y un inhibidor del factor de Niemann-Pick, como vamos a ver, que es el ezetimibe. Y esa combinación, pues sí, tiene un efecto bastante importante en los pacientes que lo consumen, ¿no? Pues puede bajarles el colesterol LDL hasta en 60%, o sea, rápidamente nos baja el LDL y en mayor cantidad. Tienen un efecto, por lo tanto, sinergista importante y que la estamos continuando, ¿no? Eso es el ezetimibe. Se da por vía oral, una dosis diaria, no hay mayor riesgo al combinarse con las estatinas. En hipercolesterolemias severas principalmente, las combinaciones de ezetimibe de 10 miligramos con estatinas de 20 a 40 miligramos, el nombre comercial es Colmibe, tienen un metabolismo hepático, ¿sí? Entonces, fíjense, hemos podido revisar brevemente y ustedes van a tener las diapositivas para ver la fisiología. Hemos visto que las dislipidemias se han convertido en un problema relacionado a la obesidad, pero que no es la regla. Hay pacientes delgados que tienen alteraciones en los lípidos. Hemos visto que las dislipidemias como enfermedades tienen consecuencias que pueden ser fatales. Por lo tanto, tenemos que aprender a identificarlas o identificar los riesgos que tiene tal o cual persona para poder tratarla y disminuir esos riesgos o anularlos, ¿no? Definitivamente. Hemos visto tres grupos que son las estatinas, los fibratos y los inhibidores del Niemann-Pick, que es como el ezetimibe. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos que estudiar. Hoy día sábado ustedes están estudiando, los felicito. Y espero que todos hayan escuchado la clase, si no ha sido hoy día, el martes pasado. Y si tuvieran alguna pregunta, puedo resolverla si se puede. Adelante. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso, o sea, usted mencionó que tanto los fibratos, las niacinas, el ezetimibe se daban por vía oral. Su Sí. farmacocinética era por vía oral. Y mencionó al inicio un caso de una pancreatitis que, o sea, la paciente no podía recibir hipolipemiantes por vía oral. Ajá. Y bueno, o sea, hay casos, según lo que estaba leyendo, hay medicamentos que se dan por vía intravenosa, pero están en estudio, como lo que es el evolocumab, y el alirocumab, que son, Ujú. o sea, que es una proteína convertasa, son inhibidores de la proteína convertasa, no me acuerdo lo demás, pero están en estudio, pero estos medicamentos son caros, doctor, Están en estudio, justamente. y en caso de que, o sea, se tenga que tratar a un paciente por vía intravenosa, ¿cuál sería el tratamiento más óptico que se podría dar? Sí, claro que sí, tienes razón. O sea, la investigación en lo que es hipolipemiantes cada vez es mayor, ¿no? Inclusive ya en el mundo contamos con un hipolipemiante endovenoso, ¿no? O sea, de hecho que las posibilidades a futuro pues son grandes, pero también hay que tener en cuenta los costos, ¿no? De hecho que el uso de anticuerpos monoclonales o nuevos fármacos que están
saliendo son pues interesantes, ¿no? Pero no olvidemos que también los estilos de vida son importantes, ¿no? De hecho que las posibilidades de poder tratar esto van a crecer y eso es bueno, pero también es importante que debemos educar, ¿no?, a la población. Educar que no suba de peso, educar que coma más verduras, frutas, menos carbohidratos, que son los que se convierten finalmente a grasa, que no suba de peso, que haga ejercicio, ¿no? Que no seamos sedentarios. ¿Cuántos de todos ustedes hacemos ejercicio? ¿No? Pucha, me incluyo, de correr, de hacer ciclismo, etcétera, etcétera. Aunque con la pandemia muchos se han vuelto ciclistas, pero igual, ¿no? O sea, mirando a futuro, lo que es los fármacos como anticuerpos monoclonales, como muy bien hemos conversado, pues está en ascenso. Sin embargo, también tenemos que incrementar las posibilidades de mejorar, ¿no?, los estilos de vida y la alimentación. Y esto viene desde niños, ¿no? O sea, no puede ser que un niño ya esté tomando gaseosas o que un niño esté obeso, ¿no? Realmente eso deberíamos enfocarnos porque incluso es más barato, más económico que gastar después en fármacos o en terapias para bajar de peso o bajar las grasas, ¿no? Eso para reflexionar, ¿no? En realidad en medicina, y ustedes seguramente van a ver mucho eso, se está ya inclinando la balanza hacia la atención primaria, ¿no? A la prevención primaria, prevención secundaria, y más bien evitar pues, que el paciente, por ejemplo, ¿no?, diabético llegue para diálisis, ¿no? O sea, eso es pues, crucial. Una diálisis, chicos, cuesta 500 soles, una diálisis, y el paciente tiene que dializarse 3 veces por semana, ¿no? Entonces, realmente es dramático eso. Un paciente obeso con triglicéridos, colesterol LDL elevado, que haga un infarto cardíaco, eso le va a costar un montón de plata, ¿no? Al Estado, a nosotros o al mismo paciente. Entonces, hagamos prevención. De alguna manera sí es posible. Y eso quiero recalcarles como punto importante que debemos aprender. ¿Ok? Muy bien tu comentario. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí, Cuando estábamos hablando, se escucha. sí, te escucho. Cuando estábamos hablando sobre la hepatotoxicidad que podría causar el uso de estatinas, ya, ¿qué Sí. pasa si al paciente se le hace la evaluación hepatotóxica o a nivel hepático y sale pues que sí tiene demasiada elevación de la transaminasa? ¿Qué le Sí, doy sí, al paciente? es verdad, eso es un drama, ¿no? Porque eh, felizmente no es común, ya suele ser menor al 5% de incidencia de trastornos hepáticos por los fármacos, ¿de acuerdo? Usualmente se da en pacientes que ya tienen algún terreno, ¿no?, alterado a nivel hepático o que consumen muchos fármacos hepatotóxicos o que han tenido ya algún antecedente de hepatitis o algo, alguna enfermedad que haya atacado al hígado. Por eso siempre hay que pedir pruebas de función hepática antes de iniciar, ¿no?, estos medicamentos. Pero ¿qué pasa si el paciente está haciendo hepatotoxicidad? Primero que debemos de partir con la dosis más baja posible y que tengamos efecto. Atorvastatina, por ejemplo, el fármaco arranca en 10 miligramos, 10, 20, 40, hasta 80 miligramos. Entonces, eh, si a esto le aunamos el cambio de estilo de vida, les aseguro que la dosis va a ir disminuyendo progresivamente. Por eso es que eh, esa parte, y disculpen que sea reiterativo, ¿no?, la parte de el estilo de vida es crucial, es crucial. Yo he visto pacientes que han llegado incluso a dejar de tomar estatinas, ¿no? Como otros que más bien, pucha, uno los ve y lo encuentra más obeso que la última vez, ¿no? Y que no hacen, pues, evidentemente, o hacen caso omiso a las recomendaciones dietéticas. Si tenemos ya el paciente con el cuadro de hepatotoxicidad, tenemos que suspender el fármaco. Imagínense, ¿no? Si un paciente viene con 500 de TGP, de transaminasa, de glutamil transpeptidasa, de hecho que hay que suspenderla, ¿no? Y esta suspensión va a ir pues, en desmedro del tratamiento que estamos haciendo en el paciente. Habría que en ese momento replantear qué está pasando.
lo más probable es que ese paciente o no está haciendo el cambio de estilo de vida o que efectivamente el fármaco le está haciendo daño al hígado, ¿no? La hepatotoxicidad es peligrosa cuando se presenta con estos fármacos porque a veces uno no se da cuenta si no lleva un control adecuado y puede llegar incluso a insuficiencia hepática, ¿sí? Se retira el fármaco y se le da un tiempo prudente de recuperación, que suelen ser entre 2 a 3 semanas, tiempo en el cual pues no va a recibir tratamiento adecuado contra su dislipidemia. Y tenemos en ese momento que reforzar al triple las medidas de cambio de estilo de vida. No hay otro fármaco, digamos, similar a las estatinas, que tengan esa potencia para disminuir. Pero felizmente están saliendo fármacos que tienen menos hepatotoxicidad del grupo de las estatinas, ¿no? O sea, los fármacos que no generan hepatotoxicidad, cada vez más, justamente por tu pregunta, están generando que se desarrolle, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? El precio, ¿no? Entonces, el precio. Eh, y estos fármacos que ya los tenemos en nuestra, en nuestra ciudad, de hecho que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, le podemos indicar al paciente, pero también va a ir en desmedro de su economía, ¿no? O sea, de todas maneras, las posibilidades en este paciente pues van a disminuir. Imagínense, ¿no? Si es un paciente diabético y encima, con todo lo que consume de fármacos para la diabetes, para la hipertensión, y encima le vas a agregar un fármaco caro, vamos a tener problemas. ¿Cuál es ese fármaco de todo ese grupo? El que es menos hepatotóxico es la lovastatina y es el que con el cual se reinicia el tratamiento después de esas 2 a 3 semanas de descanso, ¿no? Es complejo realmente y es penoso, ¿no? Cuando un paciente hace un daño hepático por estatina, que la más barata es la atorvastatina, un tratamiento con atorvastatina 20 miligramos por día te cuesta por el mes 10 soles, ¿no? Con la genérica. Y un tratamiento con un fármaco de marca y menos hepatotóxico como rosuvastatina o lovastatina, pues puede llegar a los 500 o 600 soles, ¿no? Entonces, el tema va más allá, ¿no? De solo la reacción o el efecto colateral hepático, sino que lo que debemos hacer antes de que este se presente, con la prevención primaria y secundaria que tendríamos que hacer con el paciente y su familia. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, buenos días. Sí, Eh, sí, te escucho. en la clase pasada nos dijo que iba a dejar unas preguntas para Sí, mandárselas a su correo. sí, claro que sí. Ahora mismo se las voy a dar se la voy a dar a su delegada y ya me la envían todos. Ya pasen la voz para que todos participen, pues incluso los que de repente no están en la clase. Disculpe, doctor, ¿hasta qué hora más o menos hoy día le podemos entregar No, las preguntas? les voy a dar tiempo hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Ya? Ya, ok. Gracias, Listo. doctor. Sí, sí, muy bien. Son puntos que les puede servir al final. ¿Ya? Listo. Entonces ahora mismo yo le voy a enviar esto a su delegada. Son 5 preguntas. Y me envían por favor al correo con el subject de quiz o pasito de farmacología. ¿Ya? Doctor, antes de que se vaya, ¿no nos podría decir el nombre del triglicérido que baja, o sea, que bajaba los triglicéridos, que no era por vía Sí, oral? claro. Sí, perdón. Gracias por recordarme. Hay que usar insulina intravenosa. La insulina tiene un efecto anabólico de formación, entonces va a agarrar el triglicérido de la sangre para conformar otras estructuras y lo disminuye. Se pone en bomba de infusión. Se inicia a 2 unidades por hora, de ahí puede subir 3, 4, 5. Y en esta paciente que tenía más de 5.000 de triglicéridos, en 3 días le bajamos los triglicéridos a 500.
y se pudo ir de alta a la semana más o menos, ¿no? Con los triglicéridos prácticamente normales, ¿no? Entonces, la insulina intravenosa es el fármaco, la insulina R, ¿ah? La insulina R, o también conocida cristalina, entre comillas, de acción rápida, pero por vía intravenosa en infusión continua en bomba de infusión. Es el tratamiento de la hipertrigliceridemia severa que produce pancreatitis aguda. ¿Ya? Listo. Gracias, doctor. No, de nada. Doctor, Ya, chicos. una Sí, cosita más. sí, Nos sí, dijo sí. que, sí, la clase del martes nos dijo que las preguntitas que nos iba a mandar recién la próxima semana, cuando acabemos la próxima clase. Sí, les dije con la segunda clase del, ¿qué se llama? De que tenemos que hacer aparato digestivo. Pero mejor les mando ahora para que tengan ya un puntazo con esto que es fácil, ¿eh? Que está fácil. ¿Ya? Ya, doctor. Entonces, Entonces la va a ser próxima algo semana, sencillo, ¿ah? De lo que hemos hablado, ¿ah? ya, doctor. De lo que Entonces hemos solo sería hablado. ¿Ya? preguntas de este Y tema, del próximo tema nada también. más de este tema les voy a tomar, ¿ya? Para que todos tengan buena nota. ¿Ya? Ya, doctor. Listo. Muchas Muy bien, gracias. chicos. Les mando ahora mismo, ¿ya? Listo. Cuídense. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Chao. doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, buenos días.